Muy buenas, soy Taner, espero que estéis bien. Hoy voy a hablar de un tema muy importante respecto a la creencia islámica, a sus bases teológicas, que hoy en día se está creando un nuevo punto de vista, o incluso los que tienen este punto de vista dicen que es de hecho, precisamente es el primer punto de vista, que fue las bases de la religión islámica. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Lo he titulado como la teología del hadith, porque nuestro punto de interés hoy es hablar de los supuestos hadithes, que quiere decir que son los hechos, supuestos hechos y dichos de Mahoma, que es considerado como el mensajero de Dios en la religión islámica, quien tuvo la revelación que hoy en día conocemos como el Sagrado Corán. Muy bien. Vamos a hablar en qué se basa la teología islámica de hoy. Como bien saben, los musulmanes de hoy tienen dos libros para basarse su teología. El primero es el Corán, como habíamos dicho, el Sagrado Corán, que se considera como la revelación de Dios. Y el segundo son los libros del hadith, los libros que supuestamente nos indican cómo vivió Mahoma, qué hizo, cómo hizo la religión, cómo practicó la religión, qué cosas dijo acerca de la religión, etc. Muy bien. Disponemos, hay muchos libros del hadith, hay muchos libros, pero hoy en día se basa principalmente en estos 6 libros, que se llaman Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah y Nasai. Y Bukhari nació en el año 810 y murió en el año 869. Si comparamos que la religión islámica, Mahoma, que ha nacido en 570 y en algunas informaciones dicen 571, y murió en el año 631-632. Imagínense, el primer recopilador de los supuestos dichos de Mahoma fue nada más nada menos 230 años después de la Égira, que el primer viaje de Meca a Medina. O sea, más de 2 siglos después. O sea, no estamos hablando de una recopilación de la vida de Mahoma 5 años después, o 10 años después, o 15, 20 años después, 30 años después, 40, 50 años después, 100 años después, 150 años después, 200 años después. Estamos hablando de 230 años después, una recopilación de la vida de lo que ha dicho él, o de lo que ha vivido él, acerca de la religión, cómo hay que vivir la religión. Y este es el punto donde hoy en día mucha gente, sobre todo en Turquía, estoy siguiendo de cerca lo que está pasando en Turquía, una nueva crítica hacia esta teología, diciendo que cómo podemos basarnos en estos libros si es que no hay nada fidedigno. O sea, se ha escrito 230 años después como mínimo, porque tenemos aquí otros que han muerto en 916. Y hay hadices que se han recopilado 500 años después de la muerte de Mahoma. Imagínense qué nuevas teologías. Además, comparamos el Corán y los hadices, ahora también vamos a ver que hay muchísimas cosas que se contradicen de lo que es el Corán, que fue escrito en la vida de Mahoma, de acuerdo al Corán, porque dice que Elif Lam Mim, Dhalikal Kitabu la rayba fi, este es el libro en el que no hay duda. Por lo tanto, el Corán ya está hablando de un libro, pero según los supuestos dichos, estos dichos, el Corán se escribió después, en la época de Uthman, el califa. Bueno, vamos a seguir. 6 libros. Bukhari, por ejemplo, recopiló 9082 hadices
entre 600.000 que circulaban. Bukhari dice al principio de su libro que en su tiempo habían unos 600.000 hadices, 600.000 hadices diferentes, y Bukhari eligió, 230 años después de la Égira, 230, digamos que 200 años después de la muerte de Mahoma, un poco menos, dijo que estos son los dichos de Mahoma. Había oído a otros 600.000 hadices y él eligió 9.082 hadices que está en su libro, que supuestamente Mahoma dijo esas cosas o hizo esas cosas. De la misma manera, Muslim recopiló 7.275 entre 300.000, según sus explicaciones. Abu Daud, 4.800 hadices. Tirmidhi recopiló 3.951, y etc. Así tenemos una colección de hadices que supuestamente el profeta Mahoma dijo estas cosas. Y muchos de esos hadices, incluso entre sí, se contradicen completamente. Muy bien. Vamos a ver. Referencias. ¿Cuáles son las referencias de estos hadices? ¿Hay algún testimonio escrito, algún manuscrito? Pues desgraciadamente no hay ningún manuscrito, sino que la recopilación de los hadices es de la siguiente manera. Fulano dijo a fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, lo dijo, que Ebu Huraira, por ejemplo, llegan los hadices como una cadena hasta Bukhari, que tal persona dijo a tal persona, y tal persona dijo a tal persona, así, hasta llegar a Mahoma, hasta llegar a Abu Huraira, por ejemplo, es uno de los personajes en que se basan estos hadicistas, que significa padre del gatito, Huraira, Abu Huraira, padre del gatito. Luego también tiene otro nombre, pero otro nombre no sabemos si es cierto o no, pero prácticamente la mitad de estos hadices se debe a este personaje que no sabemos si realmente existe o no, o es una burla o lo que no sabemos. Abu Huraira dijo que el profeta, por ejemplo, apedreó a una mujer por haber cometido adulterio. Hoy en día, por ejemplo, hay esa práctica en los países que siguen los hadices, incluso los suníes y los shías lo hacen todos. Como en el Corán no está eso de apedrear a la mujer que cometa adulterio, pero sí está en los hadices, porque el profeta supuestamente lo hizo. Por lo tanto, hoy vemos en día, es una práctica común en algunos países donde la gente apedrea a las personas que cometen adulterio. Muy bien. Vamos a ver algunos hadices como ejemplos. ¿De qué hablan estos hadices? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, existen este tipo de hadices. No está completa la fe de aquel que no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. O sea que si la fe de una persona no está completa, si tú, por ejemplo, no deseas para tu hermano lo que deseas para ti mismo. En un principio parece un dicho muy bueno, que el profeta supuestamente lo dijo. Es probable que lo haya dicho y es bueno. Por ejemplo, otro que es, aquel que se adormenta con el estómago lleno, mientras que su vecino tiene hambre, no es de nosotros. Un hadith recopilado en el libro de Bukhari. El mismo hadith también está recopilado en Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasai. Están de acuerdo de que existe este hadith. Según las referencias que tienen, muchas de esas referencias también se contradicen, pero supuestamente el profeta dijo esto. También existe, por ejemplo, este hadith, dice: quien crea en Dios y en el más allá, trate bien a su huésped, visita a sus prójimos y cuando hable, diga cosas buenas o no hable maldad. Bukhari. Es un dicho bueno, bonito, que hay una enseñanza moral. Quien cree en Dios y en el más allá, pues haga buenas cosas. Entonces, que la fe refleje en la vida. No solamente se quede en la teoría, sino que haya una
práctica en la vida real. Muy bien. ¿Cuáles son los errores graves? Es otro hadith. Atribuir copartícipes a Dios, rebelarse contra los padres y dar testimonio falso. Es muy bueno, este dicho es bueno. ¿Cuáles son los errores graves? Atribuir copartícipes a Dios, o sea, es la idolatría, convertir a personas o otras cosas en otros ídolos y luego inventar una religión y dominar a las mentes de otras personas, es todo consecutivamente, se considera una idolatría. No hay que considerar la idolatría simplemente que hay unos ídolos, sino que hay un después, porque se inventan nuevas prácticas, la gente se lava el cerebro con eso, engañan a muchas personas, les envían a matar a otras personas y arruinan la vida de otras personas. Entonces, rebelarse contra Dios, atribuir copartícipes a Dios tiene sus consecuencias. No es el simple hecho de que tú aceptas o no otro Dios. En la humanidad mismo tiene sus consecuencias. Muy bien. Vamos a, también, en estos libros del hadith, también hay hadithes muy curiosos. Hemos visto que algunos hadithes que son buenos, como también hay dichos buenos en cualquier libro de ética o filosofía, incluso Karl Marx tiene dichos buenos, Nietzsche tiene dichos muy buenos, Miguel Unamuno tiene dichos muy buenos, hay que reflejan, pero también en estos hadices hay dichos que realmente afectan a la teología y son muy curiosos. Vamos a ver, por ejemplo, según Bukhari, Muslim y Abu Daud, que son los principales de la religión suní, saben que el Islam tiene sus dos principales escuelas, que son la escuela suní, que prácticamente es el 93-94% de toda la población islámica, y otro es la shia, que más bien son de Irán, parte de Pakistán, Afganistán, en Asia Central. Muy bien. Tienen una teología variada, mixta, esta teología con el Corán y los hadices, siempre los dos, nunca el Corán solo, sino que los hadices. Pues fíjense en estos hadices que son bastante curiosos. Dios es tiempo. Según Bukhari, Muslim y Abu Daud, que son los más fidedignos, Dios es tiempo. En el Corán, por ejemplo, no vemos ni una referencia que sea Dios tiempo, pero sin embargo en la teología del hadith tenemos esto. Otro hadith es importante: Dios mostrará su pierna para que sea reconocido por los profetas en el más allá. Hadith recopilado por Bukhari y Muslim. Así que Dios enseñará su pierna para que sea reconocido por los profetas en el día del más allá. Otro hadith que está recopilado por casi todos los hadithistas que hemos enumerado al principio del video. Mahoma bebía y aconsejaba beber orina de camello para que sea cura del dolor del estómago. Orina de camello. Incluso en uno de esos consejos que da, la persona que lo bebe no se cura y le duele el estómago, y después pasa unas cosas y Mahoma les ordena matar a todas esas personas. Así, también en muchos hadices también existe que Mahoma arrancaba los ojos de los apóstatas, y también ataba una mujer en dos camellos, una pierna en un camello, otra en otro camello, y los camellos se corrieron en dirección contraria y la mujer se dividió en dos partes. O sea, el Corán dice que los profetas son una misericordia y enseñan el bien y hay que perdonar, pero Mahoma en otros libros del hadith podía arrancar los ojos de las personas y también dividir la persona en dos partes. Muy bien. En otro hadith dice: antes de ser recopilado el primer manuscrito, vino un cabrito y comió la página que se encontraba debajo de la cama de Aisha, en la que estaban
escritos los versos coránicos que trataban del tema del apedreamiento de los adúlteros. O sea, como en el Corán no existe lo de apedrear a los adúlteros y matarles de esa manera, Ibn Majah y también en Hanbal, que no lo he mencionado antes, es otro de los libros del hadith que hay, dijo que antes de ser recopilado había un manuscrito del Corán sobre el cual estaba escrito una revelación de Dios y estaba debajo de la cama de Aisha, la esposa del profeta, y vino un cabrito y se lo comió. Y por eso hoy en día no tenemos el verso donde Dios supuestamente ordenaba que había que apedrear a los adúlteros. Pero como existe este verso, este hadith, hoy en día pues se lleva a práctica, y después también hay otras prácticas que supuestamente el profeta hizo, apedreó a las personas. Hoy en día tenemos en los países musulmanes lo de apedrear a las mujeres, gracias a este hadith. Muy bien. Otro hadith dice que Mahoma, cuando entraba en Ihram, estado de peregrinación, untaba miel en su pelo. Untaba miel en su pelo. Un día Mahoma ordenó que sacaran los ojos, cortaran las manos y así dejaran a morir junto a Harra a ciertos beduinos que eran asesinos, ladrones y apóstatas. O sea que apóstata es quien cuando una vez que ve estos versos, por ejemplo, dice que yo no quiero saber nada de esta religión, ya es apóstata y los musulmanes le deben de matar. Entonces, y sacando los ojos, cortando las manos y dejándoles morir quizás en el desierto, según los libros más fidedignos de la religión islámica, que son Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah y Nasai, en todos. El Corán dice que no hay, a la fuerza, la religión no se puede llevar a cabo, el Corán, el versículo del Corán, pero en este hadith dice que si no las personas van a otro sitio, cambian de religión, pues hay que matarles, son apóstatas. Muy bien. Un día la esposa de Mahoma liberó a una de sus concubinas, que también es un tema que hablaremos en el futuro. Hoy en día los países musulmanes pueden invadir, gracias a los hadices, a algunas zonas, matar a los soldados y hacer esclavas de las mujeres de las personas que han hecho esclavos, y hoy en día, por ejemplo, lo hace la ISIS, comete esto. Hay concubinas, mujeres de cristianos que los han matado, los maridos, y pues las mujeres se las hacen concubinas, y también hay mercados de mujeres que se venden estas mujeres, porque de acuerdo a los hadices esto existió. Incluso en uno de esos mercados, Mahoma con sus otros califas miraba debajo de las piernas para elegir concubinas para ellos. Claro, pero en el Corán no existen estas prácticas, pero el problema es que como los hadices están de tal manera que leen estas personas los versículos del Corán, dicen que Dios quiere decir aquí esto porque según el hadith el profeta hizo y tal. Por lo tanto, este verso del Corán lo debemos entender de esta manera. Muy bien, ahora hablaré un poco de por qué estoy contando estas cosas. Es importante. Casarse con todas las mujeres se le hizo lícito a Mahoma antes de su fallecimiento. Hay muchas mujeres que Mahoma podía casarse, se le hizo lícito a Mahoma antes de su fallecimiento. En otro hadith, cuando Mahoma se casó con Aisha, esta tenía 6 años, sin embargo tuvieron relación matrimonial hasta 3 años después, según Bukhari, Muslim, Nasai y Abu Dawud. Por lo tanto, por ejemplo, Mahoma se considera hoy pedófilo
porque se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones sexuales con ella cuando ella tenía 9, y según los hadices Mahoma tenía más de 50 años, pues esta práctica hoy en día se lleva a cabo en los países musulmanes. Se casan a niñitas de 6, 7 años con los adultos que tienen 60, 70, 80 años, porque es sunna del profeta, que es algo considerado como una religión superior. Hacerlo es bueno, aunque no está en el Corán, sin embargo en los hadices sí hay, y así esa es la sunna del profeta. Lo bueno es que hay que copiar a la sunna. Según los dichos del hadith, quien abandona la sunna está perdido. La sunna es hacer todo lo que dicen los hadices. Tenemos estas cosas. Muy bien. Cuando un ángel vino a quitarle la vida a Moisés, este le dio una bofetada y le sacó un ojo. Según Bukhari, el profeta Mahoma dijo que cuando un ángel vino a quitarle la vida de Moisés, Moisés se enfadó y le dio una bofetada y le quitó un ojo al ángel. Moisés. Hadith. En otro hadith, un día Moisés estaba bañándose y puso su ropa sobre una piedra. La piedra empezó a escaparse con la ropa, cosa que causó a Moisés correr detrás. Un grupo de entre los hijos de Israel vio a Moisés en esa condición, desnudo, corriendo detrás de una piedra. Posteriormente, Moisés capturó a la piedra y le pegó 6 o 7 veces. De acuerdo a Mahoma, el profeta, no está ni en el Corán, no está en ningún libro. De acuerdo al profeta Mahoma, Moisés un día estaba bañándose y se quedó desnudo y la piedra empezó a correr con la ropa y los hijos de Israel le vieron de esa manera, desnudo, y Moisés se enfadó y pegó a la piedra, una paliza. Otros hadices curiosos, no se le pregunta la razón de la paliza que está pegando el hombre a su mujer. Abu Daud, el profeta, dijo, según este hadith, un día, que no se le debe de preguntar al hombre que está pegando a su mujer una paliza, ¿por qué lo estás haciendo? Si el hombre está borracho, si se le ha ido la cabeza, la olla, no se le pregunta. Y por eso hoy tenemos lícito, en los musulmanes pueden pegar a sus mujeres, interpretan los versículos del Corán de acuerdo a los hadices, diciendo que aquí quiere decir esto. Existe un versículo donde dice Dios daraba, y hoy en día se traduce como pegad a las mujeres. Si esto yo lo había explicado antes, daraba, la palabra daraba significa iros, irse de ahí. El Corán está diciendo que cuando estáis enfadados, al hombre que se vaya de la casa, pero como daraba, la palabra daraba pasa ahí, y hay en los hadices que el profeta dijo que se le podía pegar a la mujer. Entonces hoy en día tenemos a los hombres musulmanes que pueden pegar a sus mujeres porque es un mandamiento de Dios. Si contradice la mujer a la palabra del hombre, entonces pues pégale. Hadices. Muy bien, aquel que obtiene sabiduría sin intención de complacer a Dios se irá al infierno. Según Tirmidhi, el profeta dijo que si queréis aprender una sabiduría que no es para complacer a Dios, se irá al infierno. Si aprendéis música, que también según los hadices es ilícito, y también pintar es ilícito, que el infierno se va a llenar de pintores, según los hadices. Entonces, pues, si obtenéis una sabiduría sin la intención de complacer a Dios, os iráis al infierno. En otro hadith, Bukhari, el más fiel, la maldición está en la mujer, en la casa y en el caballo. Según Bukhari, la maldición está en la mujer. Hadices curiosos. Vamos a seguir unos hadices más. Dice que Mahoma dijo que Satanás juega con el órgano mientras el hombre está en los servicios.
Satanás está jugando con el órgano cuando el hombre está en los servicios, según Abu Daud. Estas personas, los libros del hadith, hacen la teología del Islam, de Sunni, gracias a estos libros. O sea, en estos libros hay otras informaciones que se hacen en la teología islámica, porque la teología islámica no se basa solamente en el Corán. Estos versículos, estos pasajes no están en el Corán. Son pasajes supuestamente que el profeta lo dijo y que supuestamente se escribió, no, supuestamente no, se escribió como mínimo 200 años después de su fallecimiento. Imagínense, vamos a seguir. No hay enfermedad contagiosa. No hay enfermedad contagiosa según Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud. Hoy en día sabemos que las enfermedades son contagiosas, pero según el profeta que recibe revelación de Dios, dijo que no hay enfermedad contagiosa. Aquel que se enfada con un musulmán más de 3 días se irá al infierno. Nasai. Si te enfadas con alguien más de 3 días porque te ha hecho alguna cosa mala, te irás al infierno, según Nasai. El camello es Satanás, hadith del profeta. Paloma es Satanás. Y otro es, la razón de que la carne apeste son los judíos. Existe una enemistad enorme en el mundo islámico con el mundo judío, porque existen unos versos realmente tremendos. La condenación del profeta Mahoma hacia los judíos es terrible. Y un día el profeta Mahoma supuestamente dijo que la razón de que la carne apeste, hay una carne que sale olor, son los judíos. Según Bukhari y Muslim. Si alguien estornuda cuando otro recita un hadith, ese hadith es verdadero. Ese es un libro de Taberani, es otro de los hadithistas que no he mencionado. Hay unos ciertos criterios que los hadithistas necesitan para aprobar, y hay más de 30 categorías del hadith: hadith bueno, hadith raro, hadith etcétera, pero son hadithes. Entonces, según Taberani, si alguien estornuda cuando otro recita un hadith, si hay coincidencia en esos dos momentos, ese hadith es verdadero. Y luego, cuando el gallo canta, significa que vio un ángel. Cuando el burno rebuzna, significa que vio al diablo, según Muslim, uno de los más grandes, importantes recopiladores del hadith del sunnismo. Y también el chiismo tiene otros hadithes que están a la altura. Luego dice, es haram, ilícito, cambiarse de ropa de pie, según Tirmidhi. Muy bien. Vestirse de amarillo es haram, ilícito, según Muslim y Nasai. Dios se enfada con aquel que se duerme boca abajo. Dios se enfada con esa persona que se descansa boca abajo, según Tirmidhi y Abu Daud, que estos son los dichos del profeta Mahoma, supuestamente. Si el pariente llora detrás de su muerto, éste sufrirá castigo en el más allá, según Bukhari. Hay que matar a aquel que se cambia de religión, o sea, al apóstata. El profeta dijo esto, supuestamente. Muy bien. Ahora bien, en total, vamos a ver un resumen. Hay algunos consejos buenos en los hadices que no estén en el Corán. Según lo que según la teología del Corán, dice que el Corán explica todo y no hace falta escuchar a ningún otro hadith. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Estos son los versículos del Corán que te revelamos. ¿En qué otro hadith más vas a creer aparte de los versos de Dios? Palabra del Corán. Adorad a Dios y no le asociéis nada. Sed buenos con vuestros parientes, huérfanos, pobres,
vecinos, padres, el compañero del viaje, el viajero y con las personas que trabajan para vosotros. Dios no ama al presumido, al jactancioso. O sea, en el Corán hay muchísimos consejos de Dios para que las personas adoren solamente a Dios, le sirvan a Dios y sean buenas personas. Hay muchos ejemplos. Y según el Corán, Dios explica todo. ¿Hacen falta los hadices para decisiones teológicas? Relativo según comunidades islámicas. Ahora lo vamos a ver. Pero la unidad de Dios, sus atributos, la perfecta conducta, maneras de adoración, enseñanzas éticas y morales, ejemplos de pueblos pasados, todo lo necesario escrito en el Corán, según el Corán. Todo está explicado en el Corán. Todo. Pero otras comunidades, ahora vamos a ver, que dicen que no, aunque el Corán dice que está explicado todo, no está explicado del todo. Necesitamos los hadices, porque hay una teología que no está en el Corán, tienen que basarse en algo, y esos son los libros del hadith. Bueno, ¿para qué pueden servir los hadices? Proporcionar una información histórica y teológica, no sé si lo podéis ver, porque mucha información, como sabemos hoy, las religiones, el estudio de las religiones ha descubierto que la historia, la información que nosotros recibimos de la historia de las religiones no es histórica, sino que teológica. Los teólogos escriben la historia de acuerdo a sus convicciones, no son los hechos reales. Entonces los hadices sí ofrecen una información, pero histórica y teológica. Una supuesta conducta del profeta, y también luego vemos, los hadices sirven para opresión de la mujer, esclavitud mental y física, porque quien no cree en los hadices será al infierno. Esto ya amenaza a cualquier persona que dice que es musulmán. Amenazar a los creyentes con el infierno para obtener el control, cosa que en el Corán no existe. Dios no amenaza a los creyentes. Y también los hadices han servido para aumentar las capacidades de los gobernantes, emires y maestros espirituales, porque lo que digan estas personas, de acuerdo a esa teología suní y shia, los gobernantes son los representantes de Dios y por lo tanto todo lo que ellos dicen se tiene que cumplir. No se puede protestar. Incluso tienen derecho a matar a las personas que protestan en contra de ellos. Y matar a esas personas es mandamiento de Dios, según estos libros del hadith. Por lo tanto, sirven también para eso. Hay algunas conductas que son buenas, pero el Corán ya explica muchas cosas, muchas conductas buenas, y una persona que tiene el sentido común puede entender que tiene que ser una buena persona. En los libros del hadith sí existen buenas cosas, pero también hay muchísimas cosas que afectan directamente, no estoy hablando de indirectamente, sino que directamente la teología de una creencia y la práctica que se lleva a cabo. Por ejemplo, hoy en día todos los crímenes que se cometen en el Estado Islámico llamado islámico se basan en los hadices, completamente. Y lo que sale de las caricaturas de Mahoma, que muchos musulmanes se ponen furiosos y queman banderas y queman casas y coches, etc., por el motivo de las caricaturas. Sin embargo, estas personas se basan en los libros del hadith a enseñar a ese personaje que es Mahoma, porque según los hadices realmente se dibuja a alguien bastante dura, muy contradictorio, una persona muy contradictoria a lo que realmente Dios describe su personalidad en el Corán. Muy bien. Entonces, grupos de hadices. Tenemos hadices diferentes, hadices que hemos visto que son opresores, esclavizadores y agresivos. Tenemos hadices superficiales, tenemos hadices ritualísticos, tenemos hadices morales, éticos, espirituales, explicativos,
Tenemos hadices proféticos y otros. Estos son diferentes grupos de hadices que pueden servir a los gobernantes como opresivos, esclavizadores y bastante agresivos, superficiales, dejar la barba, como tiene que dejar la barba una persona, por ejemplo, hay que ir con pantalones tirados hacia arriba, porque si supuestamente el pantalón roza el suelo, según el hadith, esa persona se irá al infierno. Luego tenemos los hadices ritualísticos, que hay que realizar la oración de esa manera, y esos hadices ritualísticos realmente concluir una cosa es muy diferente. Por eso es también dentro de las escuelas islámicas hay otras escuelas, subescuelas, de acuerdo al hadith. Unas personas cuando rezan dejan sus brazos hacia abajo, otros lo ponen así, otros aquí, otros levantan la mano así, otros hacen así, otros hacen así. Hay mucha contradicción en lo que es, en uno es makruh o malo, en otro es halal, incluso hay algunos que en otro es prohibido y otro es así, o sea, una contradicción completa, pero todos se basan en los mismos hadices. Tenemos lo que hemos visto al principio, hadices morales éticos, hadices proféticos, que lo que va, cosas que pueden pasar en el futuro, y otro tipo de hadices. Muy bien, voy a acabar con esto. Hay grupos de musulmanes, hoy en día diferentes grupos de musulmanes. Uno son los que aprovechan todos los supuestos hadices aunque contradigan el Corán. Grupos yihadistas, que estas personas hoy lo conoce todo el mundo, tienen toda la libertad de matar al apóstata, cortar cabezas a personas, lo creen realmente que el profeta lo hizo y lo llevan a cabo, y luego hacen esclavas de las mujeres, de las concubinas, de las personas que han matado, sus esposas se las cogen ellos o pueden venderlo en el mercado por 300 euros. Hay casos increíbles. El primer grupo. El segundo grupo, los que extremadamente dependientes de los hadices ritualísticos y superficiales, grupos radicales, no son agresivos como el primer grupo, pero sí estos grupos también soportan la ideología del yihadismo, y son extremadamente dependientes de los hadices, hadices superficiales como hay que vestirse de blanco, no hay que poner nada amarillo, dejar la barba, la mujer se tiene que cubrir completamente, cosa que no existe en el Corán, otro tipo de cosas. Muy bien, este es el segundo grupo. El tercer grupo quizás es el grupo mayoritario en el mundo musulmán, los que son dependientes de los hadices ritualísticos, morales, éticos, espirituales, explicativos y en algunos casos proféticos, nunca los opresivos, en alguna ocasión sí en los superficiales. Estos son los grupos moderados del mundo musulmán. Sí están los hadices ahí, lo aceptan, pero no lo toman no llevan y no practican esos hadices. Muy bien. Y el otro grupo, el grupo 4, esta es una información bastante importante, los que rechazan en absoluto, todo tipo de hadices y únicamente toman el Corán para guiarse. Este es la novedad, digamos, de hoy, aunque no es novedad, porque en el último siglo ya ha habido personas que han opinado sobre esto, aunque sí han sido asesinados por ser apóstatas según los suníes, o sea, los que dicen que hay que aceptar los hadices y consideran a ellos apóstatas, y en los hadices, como hay que matar al apóstata, mataron a estas personas. Incluso en las últimas décadas mataron a Rashad Khalifa. Hoy en día pues este grupo ya está en aumento, lo que había dicho al principio. Ahora son cientos de miles, hay conversiones masivas en Turquía de todo lo que está sucediendo aquí. La gente ha tomado otra vez estos libros, están diciendo, pero ¿cómo podemos basarnos en unos hadices que sí, aunque hay cosas éticas, en cualquier libro hay cosas éticas,
¿Cómo es que vamos a aceptar estos libros de hadices que están llenos de contradicciones, barbaridades, cortar la cabeza de las personas y cosas que no hay en el Corán? ¿Cómo podemos aceptar ese libro de hadices? Aun en el Corán dice que aquí está explicado todo. ¿Por qué estáis mirando a otros hadices? Y hay muchas cosas buenas en el Corán que nos enseñan a ser unas buenas personas. Pues este es el tema principal en el que vamos a hablar. ¿En qué se basan estas personas cuando declaran esto? Hay muchísimos versículos del Corán que argumenta que estas personas realmente se basan realmente en el Corán. Y ellos, aunque los suníes consideran a este grupo como los protestantes, sin embargo estos grupos dicen que no son protestantes porque es el origen del Corán. Mahoma era un musulmán que creía en el Corán y actuaba de acuerdo al Corán. Él no podía inventar ninguna religión nueva, no podía inventar nuevas cosas más que lo que Dios le había revelado. Pero claro, según los hadicistas, Dios tiene dos tipos de revelaciones. Uno el Corán, que es la revelación abierta, otra es la secreta, la revelación de los hadices. Aunque sí no se han escrito en 200 años, pero sí realmente eso será la revelación secreta que se tiene que conservar, aunque el Corán dice que no hace falta. Muy bien, por hoy lo he terminado. Si tenéis alguna pregunta me podéis preguntar a través de Facebook y también en mi canal de YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima grabación.